Estados Unidos e Irán intercambiaron ataques tras el derribo de un helicóptero Apache estadounidense cerca del estrecho de Hormuz. El alto el fuego entre Irán y Estados Unidos parece prácticamente roto, ya que el presidente estadounidense, Donald Trump, ha prometido seguir atacando a Teherán, alegando que pagará el precio de haber tardado demasiado en negociar un acuerdo. Estados Unidos llevó a cabo una serie de ataques aéreos contra Irán durante la noche del miércoles en respuesta al derribo de un helicóptero militar estadounidense cerca del estrecho de Hormuz. Teherán respondió con ataques propios contra varios países de la región que albergan bases estadounidenses. So we're going to be attacking them very hard. We'll see what happens with the deal. We were really close to a deal, but they keep tapping us along. They keep playing us for suckers because, you know what? They dealt with some very stupid precedents. Trump había escrito anteriormente en una publicación en las redes sociales que Irán era el matón de Oriente Próximo y que ahora pagaría el precio por no negociar un acuerdo con la suficiente rapidez. También repitió una afirmación que ya había hecho en el pasado, que el ejército iraní estaba completamente derrotado tras el anterior intercambio de disparos. Afirmó que un acuerdo les habría favorecido, pero no dio detalles sobre lo que habría supuesto. Bahrein, Kuwait y Jordania activaron alertas y dispararon defensas aéreas a primera hora del miércoles, mientras Estados Unidos e Irán intercambiaban ataques tras el derribo de un helicóptero estadounidense un día antes. Jordania dijo que había derribado 5 misiles lanzados por Irán contra una zona que alberga una base aérea de las fuerzas estadounidenses. Teherán había prometido responder después de que Estados Unidos lanzara ataques aéreos contra Irán acusándolo de derribar un helicóptero Apache del ejército cerca del estrecho de Hormuz. Los medios de comunicación iraníes informaron de al menos 2 series de explosiones a lo largo de la costa meridional de Irán, cerca del estrecho. Más tarde, el mando central de Estados Unidos dijo en un mensaje en X que había completado los llamados ataques de autodefensa contra Irán, añadiendo que las fuerzas estadounidenses atacaron la defensa aérea iraní, estaciones de control terrestre y sitios de radar de vigilancia cerca del estrecho de Hormuz. Antes de acusar a Irán de derribar el helicóptero estadounidense, Trump había expresado un renovado optimismo sobre las negociaciones con Irán sin dar más detalles. Las autoridades han sido incapaces de convertir el alto el fuego de abril en un acuerdo que ponga fin al conflicto de forma permanente, sobre todo mientras Israel intensifica y amplía su campaña militar en Líbano contra la milicia Hezbollah apoyada por Irán. Kiev utilizó misiles Flamingo de fabricación ucraniana para atacar una instalación militar rusa que suministra a las fuerzas del Kremlin componentes utilizados para fabricar aviones no tripulados y misiles. En un post de X, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmó que su país prosigue sus esfuerzos para atacar instalaciones militares y petroleras rusas, así como sus brazos financieros y de municiones, con el fin de reducir su capacidad de asalto a Ucrania. Los últimos ataques afectaron a la ciudad rusa de Cheboksary, situada a unos 1000 kilómetros de la frontera ucraniana. El gobernador regional Oleg Nikolayev confirmó que la ciudad había sido atacada y señaló que las autoridades están trabajando para determinar el número de víctimas y la magnitud de los daños. Los misiles ucranianos también alcanzaron la refinería de petróleo de Kubyshev, que procesa cerca de 4 millones de toneladas de crudo al año y suministra una buena parte al sector industrial militar y a las Fuerzas Armadas de Rusia. El uso de los misiles ucranianos Flamingo sigue siendo relativamente raro desde que fueron desarrollados y presentados en agosto de 2025. Está clasificado como misil de crucero y tiene un alcance de ataque de más de 3000 kilómetros, lo que permite a Ucrania golpear en lo más profundo del territorio ruso y puede llevar ojivas de algo más de 1 tonelada. El Papa León XIV ha entrado hoy en la cárcel de Brians, en Barcelona, convirtiéndose en el primer pontífice de la historia en visitar una prisión española. Ante 80 internos de 3 centros distintos, el Papa escuchó el testimonio de Monse, una presa que le habló de la muerte de su hijo, del abandono de la fe y de cómo el encierro se la devolvió. Nos sentimos olvidadas, le dijo. Tras terminar el discurso, León XIV la abrazó. El pasado no condena el futuro, respondió el Papa citando a San Agustín, con un mensaje dirigido a quienes sienten la tentación de rendirse. Coincidiendo con la visita del Papa León XIV, un hombre ha muerto con un disparo en la cabeza a plena luz del día. Es el segundo tiroteo en menos de 72 horas. Buen día. Gracias a todos por vuestro acogimiento tan lleno de simpatía y cordialidad. Al terminar su discurso, los presos le obsequiaron con varios regalos, entre ellos una cerámica fabricada por ellos mismos.
La jornada continúa en Montserrat y culmina esta noche en la Sagrada Familia, donde León XIV bendecirá la Torre de Jesucristo en el año del centenario de la muerte de Gaudí. La ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán, que ya cumple 100 días, solo llegará a su fin por la vía diplomática, ha declarado a Euronews un antiguo jefe de la misión militar francesa ante la ONU. The Iranians don't care if their people are killed. They don't care if there is a real ceasefire, because they've got now a very powerful government in Iran, because there is no opposition at all. And because of the strike by the US in Iran is reinforcing the power in Tehran. Irán y Estados Unidos acordaron un alto el fuego el 8 de abril con la mediación de Pakistán, pero ha sido violado por ambas partes. Teherán atacó el miércoles varias bases estadounidenses en Jordania y Bahrein, después de que Washington atacara a Irán en respuesta al derribo de un helicóptero estadounidense. The declaration by the US of a ceasefire means that it's up to the US to decide if there is a breach or not, because there is no agreement with the Iranians. So we are no longer at war, we are not yet at peace, we are just in between, and each time there is a problem, of course, they use the force. Irán ha insistido en que cualquier acuerdo de paz deberá incluir una tregua en Líbano. Las autoridades israelíes y libanesas acordaron la semana pasada un plan de alto el fuego que contemplaba la salida de Hezbollah del sur del Líbano, pero la milicia respaldada por Irán ha rechazado el acuerdo. Los líderes británicos hacen un llamamiento a la calma tras el apuñalamiento de un hombre en Belfast que desencadenó violentas protestas anti-inmigración en las que se incendiaron edificios y vehículos y se bloquearon carreteras. Un hombre sudanés fue arrestado el martes en relación con el ataque con arma blanca, que quedó registrado en un vídeo explícito que conmocionó al país. Mientras figuras anti-inmigración, incluido el líder del Partido Reformista Nigel Farage, exigían detalles sobre los antecedentes del atacante, el Ministerio del Interior confirmó que se trataba de un solicitante de asilo sudanés. Los líderes de Irlanda del Norte instaron a la población a no incitar al odio ni al miedo ni a atacar a comunidades específicas tras los informes sobre la planificación de protestas. La tensión ya era alta en Gran Bretaña tras los violentos enfrentamientos de la semana pasada en Southampton a raíz de la actuación policial en el asesinato de Henry Nowak, un joven estudiante blanco apuñalado mortalmente por un hombre sikh británico. El multimillonario tecnológico Elon Musk volvió a pronunciarse en redes sociales tras el ataque en Belfast, retuiteando una publicación del activista de extrema derecha Tommy Robinson. El primer ministro británico Keir Starmer había acusado previamente a Musk de avivar la división en Gran Bretaña con sus comentarios sobre el asesinato de Nowak. La muerte de Liana, una niña de 11 años hallada sin vida la semana pasada tras varios días desaparecida, ha conmocionado a Francia. Más de 60.000 personas se han manifestado para denunciar los fallos de la justicia. El principal sospechoso ya había sido denunciado anteriormente por presuntas agresiones sexuales a menores, pero nunca llegó a ser interrogado por la policía. El caso ha desatado una crisis política y judicial en el país y el gobierno estudia ahora la cadena perpetua para violadores reincidentes. Déjà des moyens financiers, des moyens aussi humains, des formations dans les commissariats en fait pour les dépôts de plainte. On voit bien que lorsque une femme ou même un enfant va exprimer un abus qu'il a subi, il ne se passe rien. Quelquefois même les plaintes, elles ne sont pas prises en compte. Desde que se conoció el caso, la presión sobre el gobierno francés ha ido en aumento. Los ministros de Justicia e Interior han reconocido esta semana graves fallos en el sistema y han prometido dar prioridad a los casos de delitos contra menores. Pero sus explicaciones no convencen a la oposición. Il y a une forme de nonchalance à l'égard de la protection de l'enfance. Et si je puis me permettre, s'il y a un sujet évident qui le démontre, c'est l'affaire du périscolaire. Bon, le fait qu'en 2026, en France, on soit en train de s'interroger pour savoir s'il ne faut pas peut-être vérifier les antécédents judiciaires de ceux qui gardent nos enfants, et qui sont donc moins surveillés en termes d'antécédents que ceux qui gardent les banques.
Ça devrait interroger tout le monde quand même. Ante la indignación social, el primer ministro francés ha propuesto endurecer las penas para violadores reincidentes que podrían enfrentarse a cadena perpetua y acelerar las investigaciones por delitos contra menores. 5 países de la Unión Europea instan al bloque a endurecer las condiciones de adhesión de los futuros miembros, en un intento de evitar los problemas causados por la Hungría de Orbán. Una propuesta conjunta de Alemania, Francia, Países Bajos, Bélgica y Luxemburgo recomienda reforzar los tratados de adhesión para permitir la suspensión de fondos y derechos de voto de los nuevos Estados miembros si incumplen los principios de la Unión Europea. También se limitaría el derecho de veto de los recién llegados para evitar el bloqueo de decisiones clave. La iniciativa responde a la dura experiencia de la Unión Europea con Viktor Orbán. El ex primer ministro húngaro, derrocado en abril, habría impulsado reformas que debilitaban el Estado de Derecho y vetado la ayuda financiera a Ucrania. Bruselas está en las primeras fases de redacción del Tratado de Adhesión de Montenegro, el primero en la lista de espera. Este documento se prepara para que sirva de modelo a los demás candidatos, entre ellos Ucrania, Moldavia, Albania, Macedonia del Norte y Serbia. Aunque no se señala explícitamente a ningún candidato, algunas referencias del documento, como los periodos transitorios reforzados para la política agraria común y la política de cohesión, parecen reflejar la preocupación por la candidatura de Ucrania.